Bueno, pues sean todos bienvenidos a esta clase y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema en el cual vamos a, Bezrat Hashem, con la ayuda del cielo, vamos a romper con conceptos que no necesariamente están en línea con las escrituras. El tema para el día de hoy es Elohim. Elohim, Eloa, cualquiera de las dos formas. Uno es plural, Elohim, y otro es singular, Eloa. Eloa es singular. Digo nuestro santo maestro: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará, tal como está escrito en el Código Real. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Yeshua HaMelech HaMashiach dijo esto. A lo largo de estas semanas estaremos aprendiendo diversos temas de las escrituras hebreas, con el fin de lograr acceder a un nuevo nivel de conexión con el Creador. Para esto debes tener en cuenta que el objetivo del aprendizaje de las escrituras es el poder tener la máxima o la mejor relación posible con el Creador, con nosotros mismos, con nuestro prójimo y con nuestro medio. Muchas veces la información basada en las raíces hebreas, al ser una fuente más pura que las doctrinas tardías de las diferentes corrientes cristianas, siempre va a causar que seamos confrontados con lo que creíamos una verdad y ahora, a la luz de las escrituras, en realidad resulta que esa verdad necesita ser revisada. Esto muchas veces va a llevarnos a una forma de crisis de fe, donde vamos a evaluar realmente lo que creíamos ahora a la luz de las escrituras. Imaginemos por un momento lo que sucede cuando un pequeño niño recibe una vacuna. Mientras ese pequeño va hacia la enfermería, él no sabe que la enfermera es lo que hará con él. Pero una vez que la inyección le es administrada, esto causa una forma de dolor para el pequeño, aunque es un dolor que trae consigo un bien mayor. Todos sabemos que una vacuna, cuando es administrada a tiempo, sirve para evitar grandes estragos en la vida de los niños, en la vida de los seres humanos. Este niño, a pesar de este pequeño sufrimiento, está recibiendo una protección de una enfermedad terrible, algo que le causaría, lo aleno, el Eterno no permita, hasta la muerte. Esto quiere decir que este dolor, que es más como un pellizquito, en realidad es un beneficio para la persona, porque será guardado de males mucho mayores. En la fe sucede lo mismo. Ahora mismo mucha gente que está teniendo un despertar hacia la fe fundamentada en las raíces hebreas, debe de ser conscientes que al aprender la diferencia entre la luz y la oscuridad, el vivir en la luz y la diferencia entre la oscuridad, esto le confrontará hasta un punto de generar inclusive crisis de fe. Pero sin embargo, esto es para un bien mayor. Rav Shaul nos diría en alguna ocasión, cuando escribió una carta a los creyentes gentiles de Éfeso, en el capítulo 4, verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido conforme a los deseos engañosos. Y aquí viene una frase muy importante: y renovaos el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad, la verdad y la verdad. Esto quiere decir que Rav Shaul le estaba diciendo a los creyentes de origen gentil que ahora, con el conocimiento de las escrituras, había la obligación de tener una renovación de la mente. Y es precisamente a ese punto a donde nos va a llevar el conocimiento de la Torah. Rav Shaul nos anticipa que debemos renovar el espíritu de nuestra mente al conocer del Creador. Esto implica que no necesariamente nuestra forma de pensar va en línea con la voluntad del Santo bendito sea, para lo cual todos y cada uno de nosotros tenemos que aprender, como nuestro Santo Maestro dijo, a hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Teniendo este principio en nuestras mentes, entremos en materia y analicemos la palabra Elohim.
Ahora, ¿qué es la palabra Dios? Piensa un momento, no me conteste. Piensa un momento, ¿qué entiendes cuando escuchas la palabra Dios? ¿Qué entiendes? Tal vez usted podría contestar lo siguiente. Dios, bueno, pues el Creador, el Todopoderoso, el Inmortal, quien nos dio la vida, etc. Todo el mundo tiene bien claro el concepto cuando le dice uno, ¿sabes qué significa la palabra de Dios? Es muy probable que alguna de estas respuestas sean posiblemente las que se den. En nuestras culturas tenemos ya muy claro lo que significa la palabra Dios. Tan es así que podemos hacer el ejercicio de preguntar a personas que van pasando por la calle ¿qué es lo que entienden de la palabra Dios? Y seguramente todos contestarán de la misma manera o muy parecido, según el concepto que se tiene ya bien establecido en la mente. Pero vamos a analizar lo siguiente. Siempre recuerde que aunque las escrituras que nos hablan de la voluntad del Creador se encuentren en nuestro idioma, no es el español o el inglés o el idioma mater en el que nos encontremos, no es el lenguaje en el cual las escrituras fueron concebidas. Ni el inglés, ni el latín, ni el griego, sino solamente dentro del pensamiento hebreo podemos comprender los conceptos adecuadamente. Aunque el mal llamado Nuevo Testamento, que nosotros llamamos el Código Real, muchos de sus textos fueron preservados en lengua griega, su origen no es griego, su origen es hebreo. Por lo tanto, tenemos que averiguar el significado de las palabras no en un diccionario de la lengua española, sino tenemos que ir a la palabra que está detrás, al origen en el hebreo. Imaginemos, por ejemplo, un río que está contaminado. Hay llantas, hay basura, hay tuberías de las ciudades que van a dar hacia el río, y de repente usted tiene la necesidad de beber agua. A nadie se le va a ocurrir beber de esa agua contaminada con basura y desechos de la ciudad. Sería como un suicidio. Pero conforme vamos río arriba, nos encontramos con que el río es menos contaminado, y cada vez más que subimos hacia donde es la fuente del río, nos encontramos que el agua se empieza a tener una purificación mayor. Por fin llegamos a la fuente y el agua es cristalina, limpia, segura para beber y segura para darle a nuestros hijos. Lo mismo pasa con las escrituras, la fe y el acercamiento a Dios. La fuente de la riqueza de las escrituras indudablemente viene en el pensamiento hebreo, es la fuente. Y el pensamiento hebreo se expresa en lo que nosotros llamamos la Lashon HaKodesh, que es la Lashon HaKodesh, la lengua santa. La lengua santa. Ahora, teniendo esto en mente, preguntémonos, entonces, ¿dónde tenemos que buscar el significado real del concepto de la palabra Dios? La palabra Dios llegó a nosotros según varias opiniones. Existen varias opiniones acerca de cómo llegó esta palabra a nosotros, pero una de las más posibles es la siguiente. Se dice que del griego Zeus, ustedes saben quién es Zeus. Zeus es el padre, el dios, vamos a decirlo así, dios padre de la mitología griega. Del término griego Zeus pasó posiblemente al latín Deus, y este a su vez se convirtió a lo que nosotros conocemos como Dios. Fíjese, ponga cuidado ahí. Zeus, Deus, Dios. Esta es una de las opciones, algo que los grandes teólogos dicen que posiblemente haya sucedido. Hay otra opinión.
La otra opinión que no concuerda mucho en cuanto a la fonética, la transliteración, pero es otra opinión. La opinión es que de la palabra theos en griego, que es lo que se traduce como Dios, pasó a Deus en latín y a su vez a Dios. Pero como vemos, de alguna manera theos no tiene tanta relación con la transliteración en el latín Deus. Cuando analizamos la transliteración de Zeus tiene mayor conexión con Deus y a su vez con Dios. De cualquier modo, la palabra Dios, que todo el mundo tiene en la mente, dista mucho del concepto que se tiene en la Torá, en el lenguaje hebreo. Les invito a que me acompañen, por favor, a hacer la lectura del primer verso del primer libro de la Escritura, que nosotros en la casa de Israel llamamos Bereshit. Bereshit le decimos a lo que se conoce como Génesis. Entonces vamos a Génesis o Bereshit 1:1. Y dice ahí, las versiones comunes, la mayoría, nos dicen lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto es lo que usted va a encontrar en su Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto es lo que dice la mayoría de las versiones. En el hebreo, que es la lengua que está detrás de la traducción que tenemos, dice lo siguiente: Bereshit bara Elohim et hashamayim beet haaretz. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Elohim. Lo que quiere decir que la palabra Dios que tenemos ahí en las Biblias comunes, la palabra que está detrás en el original hebreo es Elohim. La palabra que vemos es un título, no un nombre. La palabra Elohim es un título, no un nombre. Esta palabra aparece en las Escrituras un total de 2456 veces en todo el mal llamado Antiguo Testamento. Pero les invito a que veamos un caso muy interesante de el término Elohim en las Escrituras. Por favor, acompáñenme a leer el Tehilim, el Salmo 82. Por favor, abra usted sus Tehilim, sus salmos, el libro de los salmos, y vamos a buscar el Salmo 82. Y ahí vamos a encontrar el término Elohim. Dice, y voy a dar lectura a este salmo. Salmo 82 dice: Dios está en la reunión de los dioses. Esa es la traducción más común. Póngame cuidado. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, librado de la mano de los impíos. Pregunta para ustedes que están escuchando: ¿cuántos dioses existen? ¿Cuántos dioses existen? Vamos a volver a leer Tehilim y analice. Dice ahí, en la versión común, Dios está en la reunión de los dioses. Es lo que dice, ¿verdad? Aparentemente está diciendo que hay muchos dioses. En medio de los dioses juzga. Se utiliza el plural dioses. Según el Salmo y según esta versión, dice que hay muchos dioses. Pero eso es totalmente contradictorio con el monoteísmo bíblico que estamos creyendo. De hecho, Devarim, Deuteronomio 6:4 dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es.
Entonces, ¿cómo vamos a resolver esta aparente contradicción de que las escrituras en el Tehilim aparentemente nos demuestran que hay muchos dioses y que la máxima declaración de fe que está en la escritura, que es conocida como el Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, nos dice que hay solamente un Dios? ¿Cómo podemos conciliar esto? La respuesta es como sigue. El Creador es uno, y ese concepto no es negociable. Solamente hay uno, nada más que uno, y fuera de Él no hay más quien juzgue al mundo, al universo. Nunca ha habido antes que Él nadie, ni lo habrá después de Él. Dice la Escritura que Él reina, Él reinó y Él reinará. Y fuera de su reinado no existe ninguna otra fuerza. Solamente hay un creador. Por lo tanto, el monoteísmo bíblico no es negociable. ¿Cómo podemos explicar entonces que el Salmo 82 dice que hay muchos dioses? El asunto es que tenemos la palabra Elohim detrás del texto hebreo del Salmo 82. Cuando no se tiene el concepto correcto del término Elohim, se corre el peligro de generar traducciones que a su vez den la impresión de que existen otros dioses, y esto a su vez desarrolla doctrinas y enseñanzas que pueden desviar de la verdad de la fe a muchos. Esta es la razón por la cual en este salmo específico, grupos como los mormones, que dicen que cada uno de los mormones puede tener su propio planeta y ser un semidios, bueno, este es uno de los fundamentos que utilizan y que es totalmente erróneo. Entonces, ¿cómo lo explicamos? La forma en la cual la palabra hebrea Elohim se debe de traducir no es Dios, sino juez. Elohim debe de traducirse como juez, o en este caso plural, jueces. Ahora, vamos a ver si corresponde. Vamos a analizar el Salmo 82 y vamos a hacer nuestra propia traducción hoy. Y vamos a tomar el término Elohim que está detrás, y en lugar de decir Dios, vamos a poner en su lugar juez y plural jueces. Y vamos a ver si corresponde esto con el contexto de los textos que estamos leyendo. Pongan mucho cuidado. Primero voy a leer cómo la mayoría de las versiones traducen. Y luego voy a expresar utilizando en lugar de la palabra Dios, vamos a poner el juez o los jueces. Vamos a la primera parte. Salmo 82. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis a las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, y haced justicia al afligido y al necesitado, librarlo de la mano de los impíos. Entonces fue lo que teníamos casi siempre. Ahora vamos a tomar el mismo texto y en lugar de Dios vamos a utilizar la expresión el juez y los jueces. Y pongan mucho cuidado. El juez supremo está en la reunión de los jueces. En medio de los jueces juzga. ¿Cuál es el trabajo de un juez? Juzgar. En medio de los jueces juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis, ustedes que son jueces, hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, librarlo de la mano de los impíos. Si abrimos bien los ojos, veremos que la palabra juez corresponde perfectamente con el contexto del Salmo 82. ¿Cuál es el trabajo
de los jueces? Juzgar. A pesar de que el término Elohim, Eloheinu, Eloa, es traducido muchas veces como Dios, sencillamente se puede traducir como gobernante o como juez. ¿Por qué? A pesar de que el término Elohim representa autoridad, el término Elohim no representa divinidad, ni omnisciencia, ni omnipotencia. La palabra Elohim, que es un título, puede ser llevada como cualquier otro título, ya sea por un ente espiritual o por una persona física. En otras palabras, los malachim, los ángeles, pueden llevar el título de Eloa, juez. El mismo Mashiach de Israel es llamado Elohim, pero no por la esencia de divinidad, sino es llamado Elohim por su trabajo de juzgar. ¿Por qué? Porque solo hay un Dios verdadero. El mismo Moisés, en algún momento, como vamos a ver más adelante, es llamado Elohim y es traducido en las versiones comunes como Dios. Pero en realidad la forma correcta no es Dios, sino juez o gobernante. Seguimos pues. Vamos a Shemot. ¿Qué es Shemot? Shemot es Éxodo. Shemot es la forma hebrea para hablar de Éxodo. Shemot capítulo 7 verso 1. Éxodo capítulo 7 verso 1. Y póngame cuidado en este verso, es precisamente de lo que hablaba hace un ratito. Dice, el Eterno dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Esto es lo que las versiones comunes dicen. Yo te he constituido Dios para Faraón. Pregunta, ¿está diciendo el Eterno, ahora Faraón te va a adorar a ti, Moisés? ¿Eso es lo que está diciendo? Por supuesto que no. No está diciendo, porque el único digno de recibir servicio cultico y adoración es Hakadosh Baruj Hu, el santo bendito, el creador de los cielos y la tierra. Moisés es un representante. Entonces, ¿cómo podemos explicar que se dice, yo te he constituido Dios? Ese texto, en la mayoría de las versiones que se traduce como Dios, la palabra que está detrás es Elohim o Eloa, y que bien se puede traducir como yo te he constituido como gobernante o como juez, una autoridad para Faraón. Pero esta autoridad, en el sentido de la palabra Elohim, no representa naturaleza divina, sino una función. Y esto lo vamos a repetir tantas veces como sea necesario. La palabra Elohim no representa naturaleza divina, sino una función, es un título. De modo que tanto el Creador como los siervos del Creador bien pueden portar el título de Eloa o Elohim, plural, que significa juez o gobernante. Vamos a ver un caso muy especial. Segunda de Corintios 4:4. Primera de Corintios 4:4. Dice Rab Shaul en este texto, en los cuales el Dios de esta edad presente cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del mensaje de la redención de la gloria de Mashiach, quien refleja perfectamente a Dios. Pregunta para ustedes, ¿de quién está hablando este texto? ¿De quién está hablando este texto? Lo voy a volver a leer. En los cuales el Dios de esta edad presente cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del mensaje de la redención de la gloria de Mashiach, quien refleja perfectamente a Dios. ¿De quién se está hablando aquí?
de Hasatán, exactamente, de Hasatán, de el adversario. Pero en el pensamiento hebreo no existe ninguna fuerza independiente al Creador que pueda coexistir, porque tal cosa es idolatría. Hasatán es una autoridad, un juez, un gobernante que está bajo la autoridad del Creador. ¿Ustedes recuerdan la historia de Job? Cómo Hasatán tuvo que pedir permiso al Eterno para tocar a Job. ¿Por qué tuvo que pedir permiso? Por una sola razón. Porque Hasatán hace la voluntad del Santo bendito sea. Entonces no es una fuerza independiente. De hecho, en otras clases vamos a hablar acerca del término Hasatán. Pero lo cierto es que para nosotros, los que creemos en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y el Mesías de Israel, no tenemos por qué temer a Hasatán, porque Hasatán está bajo la autoridad del Eterno. Y lo que Hasatán hace es porque el Eterno le ha permitido hacer. En otras palabras, es el Eterno a quien debemos tener temor reverente. Entonces, detrás de esta palabra Dios, que en el griego del Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, muchas veces aparece como teos, en realidad detrás de ese término está la palabra Elohim en hebreo o Eloa, que es juez o gobernante. A nadie se le puede ocurrir que ahora, porque está en el Nuevo Testamento, que Hasatán es Dios, la gente debe de ir a adorarle, servirle un servicio ocúltico. Tal cosa es idolatría. Por lo tanto, el mismo Hasatán es llamado Eloa o Elohim, juez, pero nunca con la esencia de esta palabra de divinidad ni naturaleza divina, sino con una función. Asimismo, el Mashiach, el Mesías de Israel, es llamado Eloa, pero no por su naturaleza, sino porque recibió autoridad para juzgar. Él es juez que representa al juez supremo. La palabra Elohim es una palabra en plural. Elohim es plural, que bien podría traducirse como jueces. Elohim. El singular es Eloa en hebreo. Eloa. Vamos a retornar de nuevo, por favor, a buscar Bereshit 1.1, Génesis 1.1, y nos encontramos con que en el hebreo, en el texto hebreo, tenemos, a ver, voy a hacer una copia aquí para que ustedes lo tengan, a ver si lo puedo pasar por Skype. A ver, ahí está una imagen que acabo de subir, ustedes la pueden abrir y van a ver la fotografía, la imagen. Y está el texto hebreo de Bereshit 1.1. Dice ahí, Bereshit bara Elohim. Recuerden, Elohim es una palabra en plural. De modo que la traducción podría ser: en el principio creó jueces los cielos y la tierra. O, si utilizáramos la forma pasada, errónea de traducir el texto, o la forma común, sería: en el principio creó dioses, los cielos y la tierra. De modo que este texto tiene un aparente error de sintaxis. Quiere decir que hay un verbo en singular, creó, y un sustantivo en plural, Elohim. O sea, quiere decir que hay un error de sintaxis aparente. ¿Será un error realmente? La respuesta es que no es un error para nada. En el pensamiento hebreo y en los textos hebreos, estos aparentes errores de sintaxis no lo son. En realidad, son una forma en la cual el Eterno llama nuestra atención para que pongamos mucho cuidado en la palabra que está en plural. Elohim, Dios, o como se traduce común mejor, como juez,
tiene en hebreo la forma plural, para indicar que Dios comprende y unifica todas las fuerzas infinitas y eternas, y para que no se piense que hay muchos dioses. De modo que cuando encontramos Elohim plural y Bará, creó en singular, no podemos pensar que son muchos dioses, o no podemos pensar que hay varias personas ahí. No, hay uno solo, pero se utiliza lo que en el judaísmo se conoce como el plural de majestad. En muchas culturas que vienen sobre todo de gobiernos monárquicos, juntamente con la forma de expresar antigua del pensamiento hebreo, se acostumbraba nombrar a los reyes con sus títulos en forma de plural, aunque fuese uno solo, para hacer una énfasis en la majestad de la persona. Por ejemplo, llegaba el rey Carlos V, se abría la corte del rey y llegaba y se anunciaba al rey: con ustedes, sus majestades, el rey Carlos V. ¿Por qué dice sus majestades si solamente es uno? Para mostrarnos la importancia de la personalidad que está entrando. El misma forma de lenguaje nos habla en la Torah. Es como si el primer verso de Génesis nos estuviese diciendo: con ustedes, sus majestades, el creador del mundo. Ese es el mensaje que hay detrás. Ese es el plural de majestad. Hay otra ocasión donde se utiliza, por ejemplo, el plural de majestad o el plural para hablarnos de que fue un evento muy importante. Cuando hubo el asunto entre Caín y Abel, ustedes conocen la historia, que uno mató al otro, dice la escritura en el hebreo, dice: y Damai, sus sangres claman, sus sangres claman. El texto en español dice: y la sangre de tu hermano clama. Pero el hebreo, en el texto original, dice: las sangres, plural, claman. ¿Cuántas sangres puede tener? ¿Cuántas sangres puede tener? ¿A qué se refiere? ¿Se refiere a algo literal? No, nos está diciendo que fue el evento más terrible de su época, el primer asesinato de la historia del género humano. Y nos habla en este plural de la importancia, del cuidado que tenemos que tener. Como usted ya se habrá dado cuenta, es muy complicado acceder a esta información con las versiones comunes y corrientes que se tienen hoy en día. Cualquiera que usted guste, NBI, Reina Valera, de las Américas, cualquier versión de las escrituras que usted quiera, traducidas al español, han tenido una pérdida de información influenciada y muchas veces por descuido. Porque los traductores vertieron las traducciones de una forma que se escuchase mejor en el idioma al cual iba a llegar la escritura. Y por lo tanto, tomaron como errores casos de la utilización de palabras en plural junto con verbos en singular. Los tomaron como errores. Y entonces, lo que hicieron fue traducir como se escucha muy bien en el español. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice acá. Y nos perdemos de una riqueza. Esa es una de las importancias, una de las razones importantes por las cuales debemos de aprender en la medida de lo posible los conceptos en hebreo, porque distan de los conceptos que hemos recibido por la tradición o la cultura en la que nos encontramos. Seguimos pues. Por lo tanto, la forma más correcta para hablar del término Elohim no es Dios,
sino juez o gobernante. Nosotros no podemos quitar la palabra de Dios de nuestro lenguaje. ¿Por qué? Porque es con ella con la que nos comunicamos con nuestro medio. Aunque sabemos que posiblemente tenga un origen pagano, si nosotros hablamos a nuestro vecino, nuestra vecina, vuélvete al Elohim de Israel, muchas veces, la gente no va a poder comprender. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como un principio de mayor peso, utilizamos la palabra Dios. Pero, en los lugares de reunión, en nuestro tiempo de adoración, en nuestro tiempo de tefilá, de oración, lo mejor es utilizar el término Elohim, Eloah, cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos puede ser usado para referirnos al Eterno, cualquiera de los dos, sin ningún problema. Porque en la Escritura, el Eterno es nombrado de forma plural y de forma singular. Concluimos pues diciendo que no podemos quitar la palabra de Dios, la palabra Dios de tajo, pero debemos procurar usar el término Elohim o en su singular Eloah. Además de esto, el judaísmo utiliza una forma para la escritura de la palabra Dios para hacer una distinción entre el Dios del cual se originó esta palabra, el Dios pagano Zeus, y el Eloah de Abraham, Isaac y Jacob, y Elohim, mi Padre, nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. ¿Cómo se hace esto? Se hace de la siguiente manera. Usted se va a encontrar textos judíos que se escribe la palabra Dios con un guión justo en medio para hacer una diferencia entre el Eloah de Israel y todo lo demás. O de la siguiente manera, con una D, una I y una S, guión, una S. Por lo tanto, mis amados, cuando hablamos del término Elohim, no necesariamente hablamos de una palabra que haga referencia a naturaleza, sino estamos hablando de una palabra que hace referencia a un trabajo, a una labor. ¿De acuerdo? Entonces vamos a terminar esta parte de la clase aquí.